Imagina quedarte atrapado en un océano donde la corriente te arrastra hacia el fondo del mapa, los molinos de agua tiran en contra y el viento no coopera. Sonaría imposible avanzar. Durante la era de la navegación, esto era una amenaza real. Mares imprescindibles, corrientes torrenciales y mareas cambiantes podían hundir incluso los barcos más fuertes. Pero los marineros de los siglos XVI al XVIII no se rindieron. Con ingenio, observación y técnicas cuidadosamente aprendidas, lograron enfrentarse a lo imposible, lograron cruzar estrechos, remontar ríos llenos de marea e incluso regresar contra corrientes de agua salina que arrastraban sus barcos. Este video te llevará al centro de esa batalla silenciosa contra la naturaleza. Descubrirás cuáles eran los secretos para navegar contra mares fuertes, la técnica del zigzag, el uso del timón y la quilla para contrarrestar el deslizamiento lateral, la lectura del agua y el viento y cómo aprovechar las ventanas temporales de marea. También verás cómo navegantes experimentados se las ingeniaban para salir victoriosos cuando el mar estaba en su contra. Quédate hasta el final, comprenderás cómo esos desafíos moldearon la tecnología naval, las rutas marítimas y el arte de navegar hasta cambiar el rumbo de la historia. Y si te apasionan las historias del mar llenas de valentía y estrategia, suscríbete, dale like y activa la campanita. Embarca con nosotros en esta travesía por la ciencia antigua y el coraje olvidado. 1. El reto de navegar contra corriente y marea. En muchas regiones del mundo, la corriente y la marea representan fuerzas tan potentes como el viento, estrechos como el de Gibraltar, bahías como la de Fundy o ríos como el de Támesis, con marea creciente, pueden crear flujos de agua capaces de mover un barco de vela a contracorriente. En la era clásica, sin gobierno hidráulico ni motores, solo las velas y la habilidad del timonel determinaban si un barco se hundía o avanzaba. El primer problema era el sea slip. El barco era empujado lateralmente por la corriente, perdiendo rumbo. Para contrarrestarlo, se usaba una quilla larga y profunda que agarraba el agua, reduciendo el derrape lateral y permitiendo avanzar aunque fuese lentamente contracorriente. Los navegantes estudiaban las mareas, sabían cuándo empezar su recorrido, aguas arriba, aprovechando la marea viva y cuándo recalar, dejándose llevar marea abajo para evitar quedarse en seco. Se hacían cálculos visuales observando la espuma, las corrientes de espuma blanca, los colores del agua y la velocidad natural del flujo. Cuando no había viento favorable, celebraban por tener un poco de marea a su favor o esperaban que cambiara. Muchos relataban haber esperado días en bahías antes de tener la oportunidad de zarpar contracorriente, y cuando el viento era adverso, podían optar por esperar, usar remolque con botes auxiliares, o en casos extremos, fondear y aguardar la corriente invertida. Todo era una maniobra mental. 2. Técnica de tacking aplicada a las corrientes. La maniobra más decisiva era el tacking, conocida también como navegar en zigzag, cuando el viento y la corriente empujaban de frente. Los barcos no avanzaban directo, en cambio, cambiaban el rumbo en ángulos repetitivos hacia un lado y luego al otro, describiendo una Z sobre el agua. Este método, similar al que se utilizaba para navegar contra el viento, era adaptado para vencer la marea. El marinero dominaba el timón maniobrando de forma milimétrica el barco. Debía inclinarse lo suficiente para que la corriente no lo derribase, mientras las velas captaban viento lateral que generaba un avance contracorriente. El resultado era lento, pero efectivo. Una distancia diagonal podía producir un avance real contra la corriente. La coordinación de la tripulación era esencial: ajustar velas, virar el momento justo, controlar ángulos. Cuando la corriente y viento eran fuertes, se necesitaba cambiar con mayor frecuencia. Esto exigía una tripulación experta y disciplinada, capaz de trabajar en equipo para virar, ceñir o arrear velas mientras se mantenía el rumbo general hacia aguas arriba. También se usaban pequeñas embarcaciones de apoyo o botes de remolque desde la costa. En lugares como ríos o estuarios, caminaban por la orilla, tirando cuerdas para asistir el avance del barco principal. Esta técnica era frecuente en zonas como el Guadalquivir o ciertos estuarios de Nueva Inglaterra. 3. Lectura del mar, viento, corrientes y mareas. Para un marinero de la era de la navegación, leer el mar era una necesidad vital.
Esto incluye observar patrones de viento, corrientes superficiales, espuma, color del agua y vegetación flotante. En algunas culturas se les enseñaba a mirar aves marinas que volaban en contra de la corriente o algas que crecían en zonas de agua más lenta. Saber cuándo el viento iba a cambiar de dirección o cuando la marea pasaba a bajamar permitía adelantarse estratégicamente. Herramientas básicas como el compás, el log, los relojes de arena ayudaban a trazar mapas mentales con patrones de marea en ciertos tramos. Los pilotos consultaban tablas de mareas recogidas oralmente o registradas como routers, registros secretos con datos de rutas, corrientes y puertos seguros. Esta información les permitía elegir rutas donde la corriente fuera menor o hubiera una ventana de avance natural. En algunas expediciones incluso usaban un marinero en la proa que observaba corrientes de agua de diferente densidad, agua dulce y salada, para ajustar rumbo. También podían leer la oposición de corrientes mediante formación de espuma blanca cerca de rocas o bancos someros. 4. Tecnología y diseño naval al servicio del navegante. El diseño de los barcos estaba pensado para enfrentar corrientes, las quillas profundas y planas firmes, timones reforzados y aparejos versátiles. Barcos como las carabelas empezaron a incorporar velas latinas triangulares que permitían ceñir fácilmente contra viento y corriente, mejorando maniobrabilidad. A finales del siglo XVI y XVII se desarrollaron quillas más largas en barcos como bergantines o goletas, ideales para navegar en ríos con corrientes fuertes. La forma del casco también cambiaba. Se creaban líneas más estrechas con fondo plano, reduciendo arrastre y facilitando el avance en aguas rápidas. El arte de usar las corrientes se integró en la construcción del barco y la formación de tripulación. Se entrenaba al piloto para reconocer cambios de densidad del agua, viento en la cara y sombras de corrientes visibles en la superficie. E incluso se diseñaron sistemas de remolque con cabrestantes desde la cubierta o rodillos que permitían izar el ancla y avanzar con cuerdas en tramos difíciles. En zonas de marea fuerte se ataban dos barcos uno en proa del otro para repartir la fuerza y avanzar mejor en zigzag. 5. Casos reales. Ejemplos históricos. Un caso notable fue el tornaviaje de Francisco Gali desde Filipinas a México. Utilizó corrientes del Pacífico para trazar una nueva ruta de regreso, evitando corrientes desfavorables y mareas adversas, reduciendo el viaje significativamente. Otro ejemplo clásico es cómo las flotas españolas remontaban el estrecho de Gibraltar contra marea. Esperaban la marea viva favorable para cruzar y se resguardaban en calas durante bajamar. En estuarios como el Támesis, mercantes ingleses esperaban la pleamar antes de avanzar hacia Londres, remolcados por botes costeros si fuera necesario. También se relata los barcos mercantes vascos que navegaban hacia Terranova, sorteaban corrientes en el Golfo de Vizcaya, ajustando su rumbo para aprovechar las rachas y corrientes favorables, reduciendo el tiempo de recorrido y evitando zonas con alta marea desfavorable. Los marineros de la era de la navegación no peleaban solo contra vientos cambiantes, enfrentaban corrientes poderosas y mareas que podían detener cualquier viaje, pero aprendieron a leer el mar, a usar técnicas como el zigzag, a diseñar barcos adecuados y anticipar sus movimientos. Gracias a eso, cruzaron océanos, remontaron ríos y escribieron rutas que aún hoy exploramos. Estas técnicas olvidadas nos recuerdan que navegar no es solo arte, sino ciencia y estrategia acumulada. Si este viaje por la técnica ancestral y la valentía marítima te fascinó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes aman la historia y la navegación real. En nuestro próximo episodio desvelaremos cómo triangulaban su posición en medio del océano antes de la era del cronómetro. Buen viento y buena mar.